Hola, hola, soy Frida Ayala y Tómatelo conmigo y esta es una nueva edición donde vamos a compartir cosas increíbles. Esa gente maravillosa que he tenido la suerte de conocer y quiero compartirla con todos ustedes. Este invitado de hoy me pone en problemas porque quiere whisky. Pero me quedó rico. Y esta conversa la vamos a acompañar también con mis amigas adoradas de Tres Kitchen. La que me tocó a mí es de queso crema con tomate seco. No les puedo contar la delicia que es eso. Así que ya saben, suscríbanse al canal, sigan a Tres Kitchens y seguramente cuando conozcan a este personaje tan encantador que se llama Bernardo Guinán, van a seguirlo también a él y a todas sus obras maravillosas. Así que bueno, pero entonces su whiskycito que nos vamos a tomar y suscríbanse al canal. Aquí estamos en Tómatelo conmigo, soy Frida Ayala y aquí estamos sirviéndonos el whiskycito. A ver, sírveme un poquito a mí aquí también. A ver. Chócala. Salud. Un poquito de agua, lo voy a poner. Y como ya saben, este whiskycito lo vamos a estar acompañando con estas deliciosas kitsch de las maravillas de Tres Kitchens. ¿De qué te tocó la tuya? La popular quiche Logan. Ay, qué bien. Que además se hacía mi madre o hace mi madre. Ajá. Así que me trae como recuerdos de la infancia, porque era como un clásico, una típica cena en la casa, que claro, el olorcito a tocineta, cuando se hacía, era como el indicador de que eso venía y siempre era así como una cena muy especial. Así que Así qué es. maravilla que haya llegado. Así es. A mí me tocó una de tomate seco y queso cabra. Qué rico. Así que... Bueno, Bernardo Guinán, ya yo les dije que además eres primo mío y que yo no sé si eso es bonito o feo estar entrevistando a la familia, pero cuando uno tiene familia bella hay que echársela. Mira, Bernardo, yo quiero que me hables un poquito de la trayectoria que has tenido tú desde que estabas en la Católica con el padre Ugalde trabajando en La Vega con esos programas tan maravillosos que yo creo que vale la pena nombrarlos y que la gente conozca esa obra tan bonita y después cómo has ido pues, haciendo un camino que sigue siendo hermosísimo. Claro. Pero vamos a Mira, comenzar por ahí. sabes que yo no puedo comenzar esa anécdota, evidentemente además con el vínculo familiar, sin desprendernos un poco de eso, pues digamos, los inicios de uno y el privilegio de la familia, digamos, que nos ha tocado, ¿no? Yo, tanto por mi caso Guinán como por los Ayala, tengo una familia gigantesca, una familia maravillosa, pero además una familia, ambas muy conectadas con este país, muy comprometidas con Venezuela y muy comprometidos también con el tema social. Desde el primer encontronazo que yo tuve realmente con mi papá en mi vida, tú que conoces a mi viejo y sabes perfectamente el personaje que es lleno de bondad, un tipo, digamos, que todo el mundo quiere. Yo recuerdo, yo arranqué a estudiar en la Católica, arranqué a estudiar ingeniería y me fue malísimo, me fue fatal con todo y que yo del colegio había sido un estudiante extraordinario y además había hecho mi perfil y mi cosa y efectivamente el tema de ingeniería y los números podía hacer, pero mira, no me enganché, no me enganché con la carrera, duré más bien más tiempo de lo que yo hubiese querido, quizás por ese tema de intentar. Y busqué asesoría también vocacional ahí mismo en la universidad y yo decido casi después de 2 años dando tumbo cambiarme a administración. Bueno, eso para mi papá era una cosa chimbísima. O sea, mi papá me recuerdo que en esa oportunidad llegó a decirme que era una salida fácil, que era, digamos, bueno, que él pensaba y visualizaba otra cosa. La verdad es que ahí yo me di cuenta, si bien yo había tenido, digamos, durante toda mi trayectoria como estudiante, ese gusto del reconocimiento de mis viejos, ese, digamos, diferencia, por lo menos me permitió darme cuenta que yo tenía que hacer aquello que me gustara a mí, no necesariamente lo que le gustara a mis viejos, ¿no? Sino ver, bueno, que me gustaba, me enganché rápidamente con la administración,
me encantó, digamos, del primer año, cosas que veía como muy prácticas también en la cotidianidad. Y bueno, de eso como encontré un buen grupo de estudios, una cantidad de cosas, ¿no? Mira, quiero pararte un momentico aquí para hablarle a los jóvenes sobre eso que tú estás diciendo. Tú eres bastante menor que yo, pero en nuestra época, cambiar de carrera una vez comenzado era un tema complicado. Hoy en día, yo me acuerdo cuando mi hija me dice, dime qué voy a estudiar. Yo le digo, no, mi amor, si yo luché, soy de una generación que tuvo que luchar para decir quiero estudiar esto, y eso era como si estuviéramos enfrentándonos a algo terrible. Y cambiarse de carrera era casi que una afrenta familiar, ¿no? Que yo digo que gracias a Dios son cosas que se han superado y que los jóvenes tienen la oportunidad de escoger lo que quieren y que hay una flexibilidad de que si no te gusta tanto, oye, muévete, prueba lo más que puedas, pero si tienes que moverte, ajustate, porque al final está eso, tienes que estar donde más vibras, ¿no? Pero Claro. quería hacer este pequeño comentario porque como yo estoy además en la edad de las mamás que tienen hijos que están escogiendo carrera y además me tocó con mi hija cambio de carrera sin ningún trauma, pero me trae a la memoria justamente esto que tú estás diciendo, lo que significaba para un padre en aquel momento que uno cambiara de carrera. Claro. Y quizá eso, además, uno tiene también chance de decir, bueno, yo creía, porque tampoco fue que me impusieron, yo creía que era aquello, pero no me fue bien, por distintas cosas no me fue bien, y Ujú. afortunadamente en el segundo intento engancho una carrera en la cual me siento cómodo. Pero yo apenas comienzo la carrera, tengo la oportunidad de entrar a trabajar en la universidad. Además, a mí se me había convertido en un reto después quizás de dar esos traspiés, bueno, estudié en la Universidad Católica, una universidad, digamos, privada, que si bien no es una universidad costosísima, bueno, sí significaba de alguna manera el esfuerzo de mis viejos, ¿no? Y para mí encontrar trabajo, arrancando prácticamente la carrera, fue una posibilidad en la administración central de la universidad. Y eso me permitió, bueno, eran épocas de Ugalde como rector, y de una cantidad de gente, digamos, extraordinaria, entre ellas el padre Luis Azagra. El padre Azagra venía de ser, bueno, fue rector del Colegio San Ignacio, venía de ser además años atrás vicerrector administrativo de la universidad. Era un personaje querido por todo el mundo, todos los planes, digamos, de becas proporcionales de la Católica, de beneficios de los empleados, todo lo que tenía que ver con gente había pasado por las manos de Azagra. O sea, Azagra había sido un gran gestor, él era educador, pero todo el mundo lo conocía o creía que era psicólogo porque había sido director de la Escuela de Psicología, profesor de la Escuela de Psicología y sobre todo un gran psicólogo en la práctica. De hecho, en sus últimos años le dieron el doctorado honoris causa en psicología porque era un tipo conciliador. Justo antes de graduarme, eso era abril del año 98, recibo una llamada del padre Azagra, que tenía tiempo que yo no veía, diciéndome que la universidad estaba a punto de poner en funcionamiento su proyecto social de mayor envergadura, que era el Parque Social Padre Manuel Aguirre, una propuesta desde lo conceptual, una propuesta maravillosa porque, bueno, era además, se gestaba la cabeza de Ugalde y de Azagra. Yo digo que Ugalde y Azagra eran como un dúo dinámico, porque desde el punto de vista del liderazgo, Ugalde es de esos líderes que está enfocado en el objetivo, en la meta, y para allá va, y va para adelante, y ahí pone su objetivo y ahí lleva a la organización. Y, bueno, el crecimiento de la Universidad Católica mucho se debe a ese criterio. Azagra era el liderazgo basado en la gente. Entonces, juntos hacían un equilibrio y digamos, un esfuerzo, digamos, consensuado que era maravilloso. Y aquel proyecto, ese proyecto que es el Parque Social, viene un poco de esa cabeza de ambos, ¿no? En ese momento, en América Latina, las universidades de los jesuitas en toda América Latina estaban haciendo una reflexión muy importante y decían, ¿será que estamos nosotros formando a profesionales exitosos, pero para sociedades fracasadas? O sea, una reflexión muy contundente, ¿no? Y frente a esa pregunta, la respuesta de la Universidad Católica, bajo el ingenio de estos dos jesuitas, fue crear en universidades en el mundo, se estaban creando parques tecnológicos, ¿no? Que era el espacio donde, por ejemplo, Silicon Valley, alrededor de Stanford y de muchas otras universidades en California, es un gran parque tecnológico, es decir, donde las empresas ponen recursos, donde las universidades ponen talento y donde los estudiantes tienen todas las posibilidades de desarrollar, bueno, las ideas que hoy en día
probablemente no sé de dónde vendrá exactamente Zoom, que nos conecta hoy, pero lo que es Google, Yahoo, todas las grandes empresas de tecnología han pasado por esos parques tecnológicos. Ugalde y Azagra dijeron, en vez de un parque tecnológico, para la Venezuela que existe, y bajo esa reflexión hace falta un parque social, es decir, un espacio donde los estudiantes puedan estar en contacto con la realidad desde el punto de vista de su formación. Entonces, la Escuela de Educación creó un espacio de vinculación permanente entre los estudiantes y la carrera, la academia y las comunidades populares que circundan la Universidad Católica, Antímano, La Vega. Porque es importante aclarar que la Universidad Católica, que es una universidad privada, tiene un cinturón de población con bastantes necesidades desde el punto de vista social, ¿no? Y pues, es un contraste muy grande dentro de lo que la universidad representa con el entorno donde está. Entonces, esta es una respuesta justamente de la universidad a ese entorno donde ella está circunscrita. Pero que tiene unas características muy particulares, ¿no? Que sea un centro de salud de extraordinaria calidad técnica y humana, pero además accesible a la gente de las comunidades que nos circundan, ¿no? Entonces, oye, para un administrador decir, tú quieres lo mejor, pero con recursos limitados y ver cómo haces de calidad técnica y humana, bueno, un reto gigantesco, ¿no? Y bueno, esa propuesta de trabajo, y aquí vuelvo con el tema de mi papá, cuando yo le digo a mi papá justamente que me habían ofrecido trabajo para ser gerente administrativo de una obra social que estaban haciendo de gran envergadura y que fuera afín a las necesidades que tenía Venezuela, bueno, mi papá lloraba de emoción y decir, tanto que reclamé lo que ibas a estudiar y hoy en día tengo envidia del trabajo que te están ofreciendo. 6 años de trabajo, 16 años de un centro de salud que no dejó de crecer, que sigue, que ya cumplió Santa Inés 20 años ininterrumpidos de trabajo maravilloso. Abrimos 4 especialidades en ese año 99 que abrió el público. Hoy en día está cerca de las 30 y pico especialidades médicas, rayos X, tomografía, ultrasonido, un laboratorio gigantesco de citometría ósea. Santa Inés de allá debe estar cercano yo creo que al 1,5 millones de pacientes atendidos a lo largo de su historia. Pero bueno. Entonces, ¿de ahí saliste a dónde? De ahí salía Fundación, ahí me salió una propuesta que era tal cual salir un poco de la zona de confort y recibí una propuesta para ser el gerente general de Fundación Santa Teresa, que es digamos, el brazo social de Ron Santa Teresa, manejando, no directamente, pero sí muy involucrado con Proyecto Alcatraz y después un par de programas, uno dedicado a la formación en rugby y formación de valores y otro proyecto espectacular de corte comunitario que se llama Casas Blancas, que es en el Consejo, en el barrio Juan Moreno. Que está aledaño a la hacienda. Funda la Hacienda Santa Teresa. Además, digamos, una empresa muy dedicada también que es un poco la tendencia en responsabilidad social en el sitio donde tú impactas. Ese es el municipio Revenga del estado Aragua. Mira, era completamente salir. Yo ya iba lejos todos los días para la Católica, pues para el extremo oeste de la ciudad. Bueno, me fui un poco más allá. A viajar, digamos, varias veces a la semana hasta el Consejo, ¿no? Fue para mí una experiencia maravillosa de la cual me ha permitido tener unas cosas, digamos, una visión distinta y muy abierta en distintas cosas. Sin embargo, muy pronto me di cuenta que yo no iba a estar en el mundo corporativo mucho más tiempo, porque yo me había formado desde lo social, porque además lo corporativo o la empresa tenía también sus propios recursos y yo decía, yo me he desarrollado en la búsqueda de recursos a una empresa que ya de alguna manera los tiene. Yo creo que yo puedo generar una diferencia en otro lugar, ¿no? en otro sitio, ¿no? Y eso me llevó prácticamente estuve, digamos, unos 8 meses, o eso fue básicamente de marzo, abril del 2015 hasta finales de 2015, con experiencias maravillosas, porque con el tema, por ejemplo, de Proyecto Alcatraz, yo entré, digamos, a las cárceles venezolanas. Te iba a decir que tuviste una oportunidad de estar en una de las cárceles más fuertes que es Tocorón, ¿no? Yo estuve en Tocorón, yo estuve en la PGB. Y conocer personajes que suenan todavía hoy en día. Sí, ¿no? Bueno, estaba ahí Niño Guerrero, Wilmito, recuerdo que lo conocí y Motor Ratón. Bueno, estaba Ratón, que era el plan de la PGB,
un tema muy álgido, un tema muy Fuerte. difícil, una cosa muy, muy loca. O sea, ese es un tema que yo creo que después en este país vamos a escribir esa historia de lo que se está viviendo en este modelo, digamos, que se ha denominado de pranato, ¿no? Pero una cosa muy, muy, muy surrealista, o sea, una cosa, bueno, a mí no me ha contado el cuento, yo estuve en la gallera, en el zoológico de Tocorón, en la discoteca Tokio, o sea, todo eso yo ¿Tú lo viste? lo palpé, ¿no? El tema corporativo, yo no había estado acostumbrado a ello. Interesante, porque además también en la fundación nos permitían participar un poco del negocio, o sea, conocer el negocio, y aprendí cosas realmente, yo creo que muy, muy valederas, ¿no? Ese diciembre del 2015, reflexionando con mi mina, con mi esposa, bueno, si uno no estaba completamente contento, recuerdo que ese momento, Luis Vicente Lerón y todos los economistas recomendaban, mira, si tienes trabajo no lo dejes, si tienes tal cosa no hagas esto, no saltes, no es momento de... Y yo hice todo lo contrario, yo hice absolutamente todo lo contrario, y salté realmente en un momento donde decidí saltar por mi cuenta. Yo creo que ahorita esta moda de alguna manera de emprendimiento, de buscar, y empecé, digamos, a hacer distintas cosas. Fui creando los estatutos y el basamento para, bueno, lo que se convirtió a principios del 2017 en Fundación Impronta. Mira, Impronta además ahora es del otro lado de la ciudad, en la otra periferia de la ciudad, que es en Caucahuita. ¿Cómo Así es. llegas a Caucahuita? Mira, ese es un cuento interesante. Recuerdas que en el 2017 hubo aquel movimiento, digamos, ciudadano, diría yo, que fue aquel como especie de plebiscito, que fue un gran movimiento, digamos, yo creo que de la sociedad civil venezolana, ¿no? Yo, por muchos años, he sido parte también de la Asociación Civil El Radar de los Barrios, he sido ancla de lo que hemos denominado el radar en positivo en RCR 750. Y a través de la red del radar, ese que era julio del 2017, habían pedido apoyo, bueno, un poco para levantar unos recursos, para buscar la alimentación para lo que iba a ser esa jornada, digamos, ciudadana. Ese fue el primer día en mi vida que yo llegué a Caucahuita. Y yo conocí ese día a Henry Vivas, un líder comunitario. Inciso también, o sea, uno no llega a Caucahuita, que tú dices, o sea, llegar a Caucahuita hay que montarse barrio arriba, montaña arriba. Claro, o sea. porque además Caucahuita tiene la particularidad de que está como aislada del resto de la ciudad, está detrás de Petare, por la autopista, entonces es como una isla que está entre Petare y Guarenas, pero donde la gente no va a no ser que vaya a Caucahuita, o sea, tú no tienes que pasar por Caucahuita para Claro, nada. a lo que me refiero es a eso, que Caucahuita no es una cosa que tú le llegas porque, ay, mira, pasé por aquí y llegué. O sea, para entrar a Caucahuita tienes que saber que estás yendo para allá. Claro. Bueno, Y es una zona que se te... Además, en esa época era te ponen considerada así. zona roja. De hecho, recuerdo que iba con Pedro, nuestro primo, y íbamos hablando, y a Henry se le interconectaba, se le cortaba la comunicación, y entonces, bueno, llegamos por un sitio que no era, y nos decían, no, por ahí no se metan, no suban por ese lugar, ¿no? Era la primera vez que subimos. El hecho es que ese día, básicamente, yo conocí a Henry Vivas, a este señor. En ese momento no tenía la menor idea de quién era, me habían hablado mucho desde el radar de los barrios. Bueno, un líder comunitario de Caucahuita, un tipo que se ha dedicado al deporte, un tipo enfermo renal, es decir, Henry se dializa 3 veces por semana, tiene que ir de Caucahuita al Pérez Carreño. Pero bueno, ahí quedó ese primer contacto, entregamos aquello, después fuimos ese domingo y entregamos algunas cosas, pero meses después ya la fundación estaba, digamos, dando sus primeros pasos con sus estatutos. Teníamos un proyecto en Petare que estábamos intentando interconectar con otra organización que como que se fue trancando. Y Henry, recuerdo que a finales de ese año, 2017, hace una llamada o escribe que él había convertido su casa en un comedor comunitario. Cuando comienza el boom de los comedores comunitarios y cuando comienza Alimenta la Solidaridad Petare en el municipio de Sucre, él es el primer comedor de Caucahuita. Entonces, yo le digo a mi equipo, o sea, yo conocí a este tipo, oye, imagínate convertir tu casa, poner tu casa para que le des comida a los niños. Entonces, bueno, nos vamos para allá. Por supuesto, la gente quedó conmovida de cómo él comenzó con 30 chamos, hoy en día son 70 y pico de chamos que comen allí, que se le da la comida todos los días.
recuerdo que en ese momento, porque la verdad es que el convenimiento que ellos tienen con Alimenta la Solidaridad, bueno, le dan el apoyo en la comida, pero bueno, la idea es que la comunidad también se mueva, las mujeres y el equipo que cocina está allí, la bombona de gas tienen que buscarla, pero bueno, entonces nosotros vimos que faltaban unas mesas, unos platicos para comer, empezamos a involucrarnos. Y mientras a nosotros en Impronta, que tengo además después de que decirte que hace Impronta y bueno, un poco pulirlo más para quien nos esté escuchando y diga, bueno, ¿qué hace Impronta? Sí, sí, sí. Pero bueno, el hecho es que ahí, que queríamos, como ese ímpetu que uno tiene de poder hacer cosas, el trabajo comunitario es un trabajo muy particular, muy difícil, porque depende siempre de otro, depende también de una sincronización con la comunidad y cada quien lleva sus tiempos. Estás, como yo le digo a mi equipo, estás como siempre en una cuerda floja, porque tú dependes, o sea, quieres ayudar, pero también dependes de una cantidad de realidades, de vicisitudes. De hecho, no tienes sede, entonces tienes que llegar a la casa del vecino, ¿no? Entonces, eso hace que tu dinámica sea muy particular, ¿no? Y asario, mientras en otros sitios era como muy cuesta arriba, cada vez que le decíamos a Henry Vivas, mira, queremos hacer una jornada de salud dedicada a mujeres embarazadas en la comunidad. Podremos encontrar las que tú quieras, pero no, queremos hacer ahorita un plan vacacional con niños. Dime cuántos son que yo te los busco. Queremos ahorita hacer una cosa con abuelos. Entonces, siempre la respuesta era sí. O sea, este personaje no tenía un no como respuesta. Y a finales, yo recuerdo que ya comenzamos a trabajar en Caucahuita a finales del 2017, pero ya el 2018, mientras se cerraban unas puertas, como que se abría esta ventana y sí decidimos, Impronta se quede en Caucahuita. Mira, vamos a hablar entonces, ¿qué hace Impronta? Mira, Impronta nace de la reflexión un poco de lo que habían sido algunos de los últimos proyectos del Centro de Salud Santa Inés, donde Venezuela dejó de ser una población fundamentada en el tema materno-infantil, es decir, la pirámide poblacional te decía, bueno, que tú tenías antes muchos niños y tenías que hacer muchos esfuerzos desde el punto de vista de políticas públicas en el tema materno-infantil. Pero Venezuela, al igual que el resto de Latinoamérica, fue cambiando esa cuestión demográfica y el tema de los adolescentes, los jóvenes, pasa a tener mayor preponderancia. Y el país no estaba preparado para el tipo de proyectos que necesitan los jóvenes. Es decir, tú tienes una gente que está más bien, que quieres mantener en el sistema educativo o que necesitas también que fortalezcan sus herramientas educativas de formación para que sea gente productiva para ellos, para su familia y para el país. Entonces, ese fue un primer elemento que nosotros visualizamos y dijimos, hay que trabajar con los adolescentes y los jóvenes porque eso significa el futuro y efectivamente, bueno, es el tema, como se llama desde el punto de vista de los estudiosos, el bono demográfico, era como un momento estelar de los países latinoamericanos. Lamentablemente la última encuesta de Encovi dice que hemos perdido décadas del bono del país. Basado en eso, nuestros jóvenes tenían además muchos tropiezos, es decir, si dejan de asistir al sistema escolar, si la violencia los atrapa o si una chama de 12, 13, 14, 15 años queda embarazada, no va a sacar su máximo potencial. Entonces, ese era como el elemento central de nosotros decir, tenemos que atajar a esto para que tengan un proyecto de vida ambicioso, interesante, que además nos parece a nosotros el mejor anticonceptivo que existe, es tener un proyecto de vida, digamos, real, pero importante, ¿no? Y si tu proyecto de vida es embarazarte, porque te van a dar un bono por cada niño que tienes, desde el Estado, tú comprenderás que el incentivo, embarázate y pierde tu vida pariendo muchachitos. Tal cual. Bueno, en Impronta generamos oportunidades que transforman vidas, ¿sabes? Nuestro foco no es resolverle la vida absolutamente a nadie, sino brindar las oportunidades para que la gente tenga las herramientas para efectivamente hacerlo, ¿no? Por otro lado, en nuestro país, el tema de la pobreza es indiscutiblemente uno de los problemas fundamentales, tema que ya veníamos acarreando desde hace muchos años, digamos, ha crecido exponencialmente, ¿no? De alguna manera un modelo para la superación de la pobreza, pero basado en el desarrollo de ciudadanos autónomos. Ese es un poco nuestro foco, ¿no? Darle esa autonomía, y si bien la pobreza tiene muchas dimensiones,
algunas que no están en nuestro poder. Es decir, tú para salir de la pobreza necesitas un crecimiento económico como país. O sea, la gente que por su propia cuenta sale de la pobreza es una gente que es un superhéroe realmente, ¿no? Tenemos como dos líneas de trabajo. Por un lado está el bienestar, la promoción de la salud, que yo creo que es como el punto de partida, que la gente esté saludable, que la gente tenga, digamos, a veces eso significa, por ejemplo, en el caso de la comunidad, muy típico de las mujeres de la comunidad, tener algún tipo de contención emocional para poder sobrellevar las dificultades de la vida, para poder formar su familia, para poder criar a sus chamos, es un elemento clave. Entonces tenemos nosotros psicólogos, trabajadores sociales, trabajando en comunidad para justamente ese tema del bienestar. La prevención del embarazo es un tema también clave que nosotros hemos tenido, digamos, como foco. Una de nuestras ideas es efectivamente poner un plan de vida atractivo, tanto digamos, jóvenes como a niñas, pues a niñas y adolescentes. La única opción que tienes, el único plan que tienes es embarazarte, pues te embarazas, pero si tú empiezas a tener un propósito de vida, empiezas a creer que es posible tener un propósito de vida, entonces tú, sí, bueno, lo del embarazo, que es una presión social muy fuerte en el barrio. Yo he hablado con mujeres que no entienden que, o sea, ¿cómo no vas a tener hijos si tienes 30 años? Obvio que, o sea, a ti te pasó algo malo, porque para los 30 años ya eres abuela. Y poder llevar ese concepto de propósito de vida al barrio y que tú tienes otras alternativas, además de ser mamá, es un cambio de paradigma muy importante y para mí la única forma de luchar contra el embarazo precoz. Porque mientras no se ataque la raíz de eso, es para qué estoy en este mundo, pues paro como conejo. Entonces creo que es importantísimo esa labor. Y por otro lado, que yo he tenido la dicha, la suerte, la bendición de acompañarte en Caucahuita en un par de ocasiones y tener incluso la oportunidad de compartir con la comunidad, con el cuento de la gran montaña, es justamente eso, el tener la oportunidad de sanar dolores emocionales que hay en nuestra población muy fuertes, que con actividades sencillas la gente puede como movilizando esas emociones internas para que puedan ir sanando eventualmente. Así que a mí, bueno, tú sabes que tú cuentas conmigo para cuando salgamos de esta pandemia, estoy de cabeza haciendo cualquier trabajo ahí arriba, pero sí creo que es importante la conciencia de que el que está en el barrio tiene una cantidad de limitaciones, porque que tú le lleves un psicólogo al barrio es un cambio de paradigma. Claro. Para mucha gente ir al psicólogo es lo normal, que tú tienes acceso a un psicólogo de alguna manera. Tú tienes un amigo que es psicólogo, que alguna vez, a lo mejor no vas a la terapia, pero alguna vez tu amigo te dijo algo que te sirvió para algo. Eso no lo hay en el barrio. Entonces eso me parece a mí importantísimo. Además, historias de vida, fíjate que son unas historias de vida tan fregadas. Yo creo que llamada cuarentena en Caucahuita, donde hemos podido llegar a 200 familias con el tema de cestas de alimentos, que no es el foco esencial de Impronta, pero sabíamos que era una oportunidad de movilizar la solidaridad de algunos con la situación difícil de muchas, sobre todo madres de Caucahuita, que la situación se pone más compleja. Gente que vive del día a día, que entonces tú rompes esa rutina, ¿cómo hace? Nosotros estamos a punto de entregar, porque salimos ahorita con un lote más grande, creo que tengo aquí el número, 4.910 tapabocas que estamos entregando a la comunidad de Caucahuita. Bueno, en base también a donaciones que hemos recogido, casi 5.000 tapabocas de distintos donantes, nos llegó recientemente, incluso con mucho gusto lo puedo decir de mi promoción del colegio, llegó un lote gigantesco de más de 3.000 tapabocas para la comunidad de Caucahuita. Hemos entregado, mira, y tengo el número también, 1.280 geles antibacteriales. Entonces, es estar en sintonía con lo que ocurre, con las necesidades que están. No es decir, no puedo hacer lo que tenía planificado porque el coronavirus me afectó. Es decir, qué es lo que hace falta ahora y en qué somos útiles, ¿no? Entonces, la contención emocional también es un tema clave.
Entonces, estos momentos han sido de mucha planificación, es decir, estamos yo creo que en momentos de sembrar para poder cosechar a futuro. Hemos hecho contacto con muchísimas organizaciones internacionales para lo que son nuestros proyectos educativos a largo plazo. Nuestra gran apuesta, Frida, está puesta un poco en el fortalecer a la red de escuelas que ya existe en Caucahuita y a la red de ambulatorio. No descubrir el agua tibia, sino ayudar a los que están allí, a la gente que efectivamente está dedicada. Este año nosotros recibimos varias cartas de directores o maestros de escuela pidiendo apoyo, no para la infraestructura, no para proyectos específicos, sino para mantener motivado a su personal, a sus docentes, para seguir allí. Entonces, imagínate que a ti te abran la puerta de una escuela municipal, de una escuela estatal, para que tú puedas ayudar de alguna manera a subir el nivel de la educación en este país. Entonces, es un reto gigantesco que nosotros estamos afrontando con muchísima expectativa, conociendo y aprendiendo, dándonos traspiés también en este camino, vinculándonos con los vericuetos tan difíciles de un país a veces donde el tema político ha llevado también a que la gente pone trabas aquí, pone cosas allá, pero sobre todo cómo se entiende la gente para llegar a un propósito común. Entonces ahí estamos nosotros, creemos que el tema de la ciudadanía, el tema de la convivencia, el tema de la paz, el tema de la superación de la pobreza, el tema del nivel educativo, cómo poderlo subir. Quizás si nosotros nos ponemos a comparar con los países desarrollados, nos ponemos a llorar, pero es decir, bueno, de lo que tenemos hoy, ¿cómo podemos subir un escalón? Es dar un paso a la vez, porque si no, nos desesperanzamos en muy poco tiempo, ¿no? Y yo creo que el elemento fundamental está en decir, bueno, sí, hay que reconstruir un país entero. Como decía el maestro Cruz Diez, que le decían, wow, y Venezuela y esto, y decía, qué maravilla, porque está todo por hacer, están todas las oportunidades para desarrollar. Yo creo que impronta en eso, nosotros visualizamos una Caucahuita como un modelo de la Venezuela, pero eso estamos viendo a 20 años, o sea, es un proyecto de 20 años para decir qué hicimos para lograr que la gente que está aquí esté accediendo, bueno, que más chamos vayan a la universidad, que más gente tenga unos trabajos que sean más prometedores, o sea, es visualizar esas oportunidades que efectivamente la gente está. Hay gente, por supuesto, con muchísima necesidad y precariedad, pero hay un talento maravilloso de gente también que quiere trabajar por su familia. En estos días estábamos en un foro chat que nos invitaron también de una red de Petar y Caucahuita, y se estaba hablando de la esperanza, y casi todas las madres, sobre todo, decían que su esperanza en qué ponían ellos su esfuerzo, y hablaban en torno a la familia, ¿no? Entonces hay cosas tan importantes que rescatar, cuando está el valor de la familia, cuando está el deseo, cómo yo le doy mejores elementos a mis hijos para que salgan hacia adelante, ¿no? Entonces, es un poco escuchar eso, y yo te comentaba antes que yo creo que me convertí en una especie de interlocutor, de traductor entre la clase media a la cual yo pertenezco y tiene una realidad y tiene una visión de la pobreza, inclusive a veces un poco, bueno, es que la gente no quiere trabajar y esto, y el pobre que también ve a la clase media como con prepotencia, o sea, como que algunos otros elementos, y es entender que efectivamente haber nacido en la precariedad absoluta, oye, y con una cantidad de elementos que no existen, verlo desde afuera es muy diferente a vivirlo en esos propios zapatos, ¿no? Entonces, no es ser complaciente, no es ser asistencialista, pero sí también es entender esa realidad, porque hace falta mucho acompañamiento emocional para salir adelante. Claro, pero además yo creo que sí hay, por ejemplo, una especie de muros invisibles que viviendo, no en la misma ciudad, porque yo creo que son ciudades distintas, porque los entornos y las realidades son totalmente diferentes, pero que además hay unos muros invisibles que no permiten que se conecten muchos grupos. Y yo creo que una de las ventajas que tiene Impronta y de las cosas que está aportando Impronta, y que hay otros grupos que están haciendo, además muy cercanos a nosotros también, es justamente ser vasos conectores, comunicadores entre una realidad y la otra, e interpretar realidades para que sean entendidas por ambos lados y conseguir puntos de unión. Pero yo sí creo que la realidad no es solamente que tú vives en una casa diferente o que la calle tuya es distinta, es que mi forma de interpretar la vida es distinta porque mi realidad ha sido diferente.
Entonces yo creo que una de las cosas más hermosas es esa, es poder, como tú dices, traducir realidades. Pronto es una invitación para que la gente pueda crear, ser partícipe, se involucre en el país que absolutamente todos deseamos, ¿no? Eso es impronta. Bueno, vamos a dejar todas las redes de Impronta y de Bernardo para que puedan seguirlos y se puedan involucrar con esta obra tan maravillosa. Yo creo que Bernardo, pocas son las cosas que puedo hablar y estas entrevistas donde me quedo callada escuchándote, porque me encanta escuchar las cosas que haces, porque sé que lo que estás haciendo lo he vivido, lo he visto, te he seguido desde hace muchos años, pero además he tenido la oportunidad de compartir de primera mano eso que tú estás haciendo. Y creo bueno, que primero darlo a conocer, que la gente sepa que esto está ocurriendo, que esto ocurre en un país completamente pandémico, no por el COVID, sino porque estaba pandémico de mucho antes. Y que cuando la gente dice que ya no hay nada en Venezuela, que todo el mundo se fue, es mostrar lo que están haciendo, los que no han tirado la toalla todavía, y que si la queremos tirar es en la playa cuando se quite la cuarentena. Entonces, nada, primero agradecerte infinitamente toda esa labor que vienes haciendo, y agradecer que la podamos compartir con la gente, que la gente sepa que esto existe y que de cualquier parte del mundo ustedes tienen plataformas para recibir esa ayuda y que la gente además sepa que es una ayuda que sí llega a la gente. Porque ocurre también que entonces aparecen estas nuevas figuras que lo que hacen es estafar la buena voluntad de muchos. Entonces creo que es importante diferenciar quiénes son los que de verdad están haciendo trabajo y cuál es ese trabajo, y bueno, invitarlos a que lo sigan en Impronta para que puedan ver ese trabajo y yo dar testimonio absoluto de ese trabajo que están haciendo. Bello, y que ahí hay un venezolano maravilloso dejando una impronta en este país. Gracias, mi Bernardo Bello. Los invitamos a todos a que se sumen a nosotros a hacerlo. Cada quien, así como decimos a los chamos, cada quien con lo que tiene. Claro. Incluso un buen pensamiento es suficiente para que la energía empiece a cambiar. Así que, y la conciencia, yo creo que lo que acabamos de hablar, de que entendamos que realidades son diferentes, ya con eso empezamos a construir un país distinto. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a entendernos, a entender que las realidades son distintas, esto va a hacer que nuestras aproximaciones al otro estén ya también diferentes. Y con eso vamos construyendo un poquito más ese país. Así que bueno, un millón de gracias. Un millonzote. Bueno, tu kitsch, ¿te la estás comiendo? Brindemos. Salud.